El primero es el de paradigma, el segundo es el de enfoque y el tercero es el del tipo de investigación o tipos de investigación. Estamos básicamente en este tercer componente, en los tipos de investigación. Y dentro de estos tipos hemos utilizado ya algunas clasificaciones. Clasificaciones que les decía, se usan en salud, pero se usan también en otros campos del conocimiento. Una de ellas es clasificar las investigaciones de acuerdo a su finalidad. Y de acuerdo a su finalidad, los estudios pueden ser básicos, lo veíamos antes, y pueden ser aplicados. Por otro lado, hemos clasificado las investigaciones de acuerdo a su tiempo o a su temporalidad, a su tiempo de ejecución. Y de acuerdo a su temporalidad, decíamos, pueden ser transversales o pueden ser longitudinales. Entendiendo que las longitudinales pueden ir hacia adelante o pueden ir hacia atrás, por lo tanto pueden ser longitudinales prospectivas y longitudinales retrospectivas. Y por último habíamos usado esta clasificación, que son las investigaciones de acuerdo a su alcance. Y les decía, pueden ser exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. Entonces, cada una de ellas con distintos niveles de complejidad y aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poco con algunos ejemplos sobre esta clasificación particular. Las otras ya las hemos visto con más detalle. Una cosa inicial que les contaba es que estos tipos de investigación no aplican de la misma forma a los dos o los tres enfoques que conocemos. ¿Eso qué quiere decir? Que las investigaciones cualitativas pueden llegar a ser exploratorias, incluso hasta descriptivas, pero lo más común es que se utilice el tipo de investigación exploratorio en esta clasificación en particular. Sin embargo, las cuantitativas, el enfoque cuantitativo está más centrado en las dos últimas, en las investigaciones correlacionales y explicativas. ¿Por qué? Porque estas dos últimas utilizan pruebas de cálculo matemático para establecer las explicaciones y asociaciones de lo que se está tratando de investigar. Por lo que estas dos ya implican matemática y estas otras dos habitualmente no, o las descriptivas implican matemática muy sencilla, muy simple. Entonces, estas pueden ser cualitativas, las cualitativas casi nunca se refieren como correlacionales o explicativas, y las cuantitativas sí, a diferencia. Bien, ese es un detalle, es un pequeño matiz de la clasificación. Ahora veamos algunos ejemplos. Cuando las investigaciones son exploratorias, aquí tenemos las características. Cuando lo que estás investigando es poco estudiado, hay muchas dudas o no se ha abordado antes. Les decía, ¿no? Muchos de ustedes no han encontrado casi nada de información sobre lo que están trabajando, entonces probablemente cuando hagas la adaptación tu tipo de investigación terminará siendo una investigación exploratoria. Sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos y como insumo para otras investigaciones más elaboradas y rigurosas después. Usualmente se relaciona con investigaciones cualitativas, lo que les decía hace rato. Se relaciona a las investigaciones cualitativas con lo exploratorio, pero no quiere decir que las investigaciones cualitativas no puedan ser también descriptivas. Con mucha menos frecuencia utilizar estas denominaciones de correlación y explicación, que son más propias del enfoque cuantitativo. Un ejemplo, en esta imagen vemos lo que está representando un director en un hospital. Imaginemos que este director es nuevo y que el personal de salud está evaluando para ver qué tal les va con este nuevo director. Pregunta, más o menos de investigación, no está completa la pregunta, pero es referencial. Dice, ¿cómo percibe el personal del hospital el estilo de liderazgo del nuevo director y qué impacto tiene este estilo en el ambiente laboral? Esta es una forma de plantear esto. ¿Qué se está tratando de investigar? La percepción del personal en relación al nuevo director y el estilo de liderazgo que tiene. Esta manera en la que está redactada la pregunta nos da a entender que la investigación es más cuantitativa o que es más cualitativa. ¿Cualitativa? Lo más probable es que sea más cualitativo, ¿no? Porque estamos hablando de percepciones del personal en relación a una situación en particular. En ninguna parte aparece la idea de vamos a medir matemáticamente esto, ¿no? Sino que es más una especie de exploración de determinada situación, ¿bien? Entonces, claramente es un estudio que probablemente es cualitativo, es un enfoque cualitativo. Veamos otro ejemplo ahora ya no exploratorio, descriptivo. ¿Cómo se entiende la descripción? Se pretende especificar alguna propiedad o propiedades o características
de lo que estás investigando, sean personas, comunidades o cualquier otro fenómeno. Se selecciona una serie de cuestiones o de aspectos para que, en este ejemplo, se pueda medir o recolectar la información sobre esas personas, grupos o fenómenos que se están investigando y así describir lo que se investiga. Para este ejemplo en particular, se dice mide conceptos o variables. Esta mañana, para el grupo de la mañana, estamos en el grupo de la mañana. Sí, no, casi todos, no son todos. Bueno, esto vamos a ver igual en la tarde. El concepto, la idea de variable está asociada al enfoque cuantitativo. Entonces, si aparece ya en este punto, es como que las descriptivas, lo más probable es que sean cuantitativas, o sea, que sean descriptivas o sencillas. Y aquí viene la pregunta asociada a esta imagen: ¿cuánta satisfacción laboral tiene el personal de salud del hospital respecto a su lugar de trabajo? Entonces busco si hay algo de cuantificación por aquí, está clarísimo, ¿no? ¿Cuánta quiero medir cuantitativamente la satisfacción laboral? Entonces, en este caso voy a describir una propiedad o una característica de lo que estoy estudiando. Sí, ¿qué voy a describir? La satisfacción laboral, o sea, de este personal. Recuerden que la definición dice especificar o describir características o propiedades de lo que estoy investigando. Ahora, estas investigaciones descriptivas en salud, más allá del ejemplo que estoy colocando, están muy relacionadas con las investigaciones de prevalencia. Casi siempre, cuando quieres investigar prevalencia, lo que estás haciendo es descripción. Estás describiendo una cualidad de lo que estás investigando, la prevalencia del cáncer, ¿no? Entonces, casi siempre las investigaciones más sencillas de prevalencia son investigaciones descriptivas. ¿Eso quiere decir que solo pueden ser descriptivas? No, hay investigaciones de prevalencia que también pueden ser un poco más complejas, que las mencionaremos adelante. Pero las más sencillas pertenecen a esta categoría, a investigaciones descriptivas. ¿Bien? Entonces ya tenemos exploración, descripción y ahora vamos a hablar acerca de la correlación. Esta palabra en sí misma ya es matemática. Correlacionar variables para ver si cuando alguna de ellas se mueve, la otra también se mueve. La palabra correlacionar en sí misma ya es matemática. Es más, los modelos matemáticos que se usan para investigar en este enfoque se llaman modelos de correlación. Por lo tanto, se llaman de esa forma. De ahí surge el nombre de correlación. Lo que pretende, y vamos a volver a una analogía que de hecho esta mañana con el grupo, es variable, para el enfoque cuantitativo, es cualquier característica de la realidad que cambie. Por lo tanto, todo lo que sucede en la realidad puede ser una variable, dependiendo de cómo la clasifiquemos. El sexo es una variable, el género es una variable, la edad es una variable, el peso es una variable, la hipertensión es una variable, tener cáncer o no es una variable. Cualquier característica de la realidad o cualidad de la realidad que cambie es una variable. Bajo esa lógica, el concepto, la palabra variable está muy asociada al enfoque cuantitativo. Entonces, habitualmente los tipos de investigación correlacional lo que quieren hacer es tratar de ver si cuando una variable se modifica o cambia, la otra que estoy investigando se modifica o cambia al mismo tiempo. Es lo que quiere hacer la correlación. Ver si al mismo tiempo parecería haber alguna influencia entre el cambio de una variable u otra. Es decir, por ejemplo, si yo tengo más de 60 años, que es un rasgo de variación de la edad, ¿aparece el cáncer colorectal o no? Bien, ¿me dejo entender? Esa es la variación del modelo. Cuando esta se mueve, ¿esta otra se mueve o no se mueve? Sin embargo, la correlación, y presten mucha atención en esto porque habitualmente es medio confuso, el modelo matemático no me dice el orden de la dirección de la influencia. Me vuelvo a repetir este concepto. El modelo matemático no me dice el orden de la dirección de la influencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la prueba matemática que yo utilizo no me está diciendo primero aparece que tienes el hábito de fumar y después aparece el cáncer pulmonar. El estudio en sí mismo no me dice eso, la prueba no me está diciendo eso. Lo único que me está diciendo es, parece que cuando la gente fuma hay cáncer. O sea, parece que cuando una se mueve, la otra se mueve también. Pero entonces me dirán, ¿y por qué llegamos a la conclusión entonces de que el hábito tabáquico produce cáncer de pulmón en este tipo de investigaciones? Porque hacemos una deducción lógica de un mecanismo que utiliza nuestro cerebro para anular la incertidumbre. Ya saben, odiamos la incertidumbre, lo hemos dicho varias veces, nos da sustito saber que no podemos controlar las cosas. Entonces nuestro cerebro evolutivamente ha desarrollado un proceso lógico de razonamiento que se llama así, se llama deducción lógica de certidumbre. Y dentro de esa deducción lógica de certidumbre nos hemos inventado lo que se llama tiempo, porque el tiempo en la física teórica en realidad no existe.
El tiempo es una invención del cerebro para hacer más adaptable la incertidumbre. O sea, no sabemos qué hay, nos hemos inventado una cosa que es tiempo. Y esa cosa que es tiempo nos hace pensar que la realidad funciona en pasado, presente y futuro. Cuando en realidad eso no existe, digamos, en términos de mediciones de la física teórica en particular y de la física más aplicada. Entonces, si no hay el tiempo, nuestro cerebro continuamente hace el ejercicio de tratar de llevar nuestra experiencia vital a este molde que nos llama tiempo, para reducir la incertidumbre. Y hacemos exactamente lo mismo con los resultados de los estudios de correlación. Aparece el resultado y te dice, esta variable tiembla cuando esta variable tiembla, y nuestro cerebro deduce y dice, a ver, vamos a mi modelo del tiempo. Entonces, las causas siempre están atrás en el tiempo, y los problemas o los resultados de las enfermedades siempre estarán actual en el tiempo actual o hacia el futuro, porque las causas anteceden a los efectos. Entonces, mi modelo de temporalidad me hace pensar eso. Y cuando me presentan la información y me dicen, cuando fuma la gente enferma de cáncer, o al revés, cuando la gente enferma de cáncer también fuma, mi cerebro automáticamente asocia una dirección y dice, la primera que aparece siempre va a ser fumar, porque es lo más lógico, está atrás en el tiempo, la causa es el origen y el efecto viene a continuación. Pero eso no lo dice el modelo, es una interpretación lógica en base a la experiencia que tengo en la vida, en la realidad. A diferencia de lo que pasa con el tipo de investigación explicativo. En el tipo de investigación explicativo hay determinados modelos matemáticos que son más complejos que sí me sugieren cuál es la dimensión de la influencia. Ya no deduzco ahí, sino que el modelo me lo dice. Esa es la única diferencia que existe entre correlacionar y explicar en términos matemáticos. Por lo tanto, cuando estoy en el tipo de investigación explicativo, puedo hablar de causas. Es una palabra muy pesada desde mi punto de vista, pero igual puedo hablar de causas, digamos, porque estamos pensando en un modelo de causalidad en base a lo que les estoy diciendo. Entonces, veamos el ejemplo. Dice, se pretende evaluar la relación que guardan dos o más variables. Para hacer correlación tiene que haber al menos dos variables. Si no hay dos variables, no hay forma de hacer correlación. En un contexto particular, se mide el grado de la relación cuantificando las relaciones. Primero se mide cada variable por separado y después se ve si están relacionadas o no están relacionadas. Se mide y se analiza la correlación. Un ejemplo, si ven la imagen de la izquierda es el tiempo y la imagen de la derecha es la catástrofe del rendimiento académico en relación al tiempo, porque medimos nuestro rendimiento académico en base al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, veamos la pregunta, dice, ¿existe relación entre el tiempo dedicado al estudio semanal y el rendimiento académico, medido a través del promedio de calificaciones en estudiantes universitarios de primer año de medicina de la Universidad de San Andrés? Bueno, esa pregunta es un poquito más completa, ¿no?, que la anterior. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? ¿Qué se está queriendo investigar? Y el qué está expresado en variables. ¿Cuáles son las variables? Está clarísimo, el uso del tiempo es una variable y la otra variable es el rendimiento académico. El modelo matemático me dirá cuando ejecute la investigación de que cuando el tiempo, nuestra percepción del tiempo, nuestro uso del tiempo cambia, nuestro rendimiento académico cambia. Pero la dirección no me la va a decir el modelo, la dirección la voy a asumir yo y voy a decir, es el uso del tiempo el que influye en el rendimiento académico y no al revés. No es el rendimiento académico el que influye en el uso del tiempo. Sí, porque ahorita que lo estoy planteando, puede tener un espacio lógico también. Entonces, en este caso, la correlación no me va a decir cuál está influenciado sobre cuál. Yo lo estoy concluyendo en función de mi interpretación de la temporalidad. Pero el explicativo sí me lo va a decir, por eso es un poco más complejo. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplito. Otra cosa que nos interesa en este tipo de investigaciones es esta palabrita que está aquí. Relación, que esta mañana igual lo veíamos en la clase. La palabra relación está muy vinculada al enfoque cuantitativo. Relación quiere decir correlación matemática, relación matemática. También se llama asociación matemática, o también se utiliza la palabra influencia con mucha frecuencia. Entonces, cuando se colocan dos variables en las preguntas de investigación y se dice como esta variable influye en esta, como esta variable se asocia con esta, como esta variable se relaciona con esta, como esta variable se correlaciona con esta, todas esas palabras son estudios de correlación. Todos son sinónimos y lo que nos están proponiendo es: quiero demostrar una asociación matemática entre la variabilidad de esta característica y la variabilidad de esta otra. ¿Bien? Entonces, esos son los de correlación. Y los explicativos, lo que les decía, son modelos matemáticos un poco más complejos. Y lo primero que aparece, obviamente, es esto de
vamos a explicar las causas, ¿no? Este es el fundamento del modelo de causalidad o de causalismo, causa y efecto en investigaciones médicas. Por lo que incluso en la pregunta ya nos encontramos con eso. Esta imagen es un niñito deprimido, ¿no? ¿De qué manera los conflictos familiares frecuentes causan depresión en niños de 2 a 5 años en la ciudad de La Paz? Ahora, hoy se puede hablar de causas, porque el modelo te dice eso, pero para mí es una palabra muy pesada, ¿no? Porque realmente son las causas, pues si te pones medio exquisito, ¿no? Simplemente dirías, es la demostración de un modelo matemático de que existe una mayor probabilidad de que esto suceda en relación a que no suceda. Eso es absoluto y se puede definir una causa. La óptica que les estoy hablando ahorita no, pero el modelo nos dice causa. Y como dice causa, y el paradigma positivista habla mucho de causas y reduce la incertidumbre, entonces este es uno de los orígenes ya tergiversados del fetichismo en la ciencia, ¿no? Hoy día la ciencia me habla de causas, me presenta certeza, pero cuando profundizas son simplemente modelos de probabilidad, no es que tienes la absoluta certeza de que funciona de esa manera, ¿no? Entonces solo por reflexión crítica hay que tomar eso. Bueno, la pregunta claramente señala la diferencia. Bien, entonces hasta ahí los tipos de investigación de acuerdo a su alcance. Entonces ya podemos ir cruzando, ¿no?, la información, pero antes vamos a ver esta última. Bueno, esta es una clasificación ya específica de medicina. Esta es una clasificación de las investigaciones en ciencias de la salud o en investigación médica, si ustedes prefieren. Este esquemita es súper sencillo, dice investigaciones de salud, 3 grandes grupos. Primero, investigación biomédica, segundo, investigación clínica, tercero, investigación en salud pública. La biomédica se llama subindividual o molecular, la clínica se llama individual o clínica, y la tercera es poblacional. Todas las investigaciones en salud pública siempre son comunitarias o poblacionales. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las diferencias. Dentro de la salud pública, vean que hay 2 grupos. Uno que son las investigaciones más focalizadas en el sistema de salud, que ya sabemos qué es, y las que están más focalizadas en el comportamiento de las enfermedades y de los riesgos, que son las epidemiológicas. ¿Cuáles son las más frecuentes en salud? Estas. Y dentro de estas, ¿cuáles se llevan la flor? Estas. Entre el 80 y el 90% de las investigaciones en salud son en salud pública y epidemiológicas. Las otras son mucho menos frecuentes, por múltiples razones. Aquí tenemos la clasificación. Biomédico, clínico, salud pública, las imágenes son claras, ¿no? Biomédico es molecular, clínico es más relación médico-paciente, individual, digamos, y investigaciones en salud pública son mucho más colectivas, factores de riesgo, determinantes, grupos de enfermedades. Por aquí coloco algunos ejemplos de cada uno, voy a citar solo uno de cada caso. Biomédicas, un ejemplo, efectos de la vitamina A sobre el tejido conectivo, claro, ¿no? O sea, molecular, biomédico, clarísimo, esquema. 2, investigación clínica, no se olviden, es individual, relación médico-paciente, efecto de los antivirales en el tratamiento del VIH. ¿Cómo haces el seguimiento al efecto de los antivirales? A través del seguimiento clínico y de la referencia clínica, ¿no? Por lo tanto, es un ejemplo clásico de investigaciones clínicas individuales. Y por último, las investigaciones en salud pública, que tienen 2 componentes: epidemiológicas, que las vamos a ver en detalle a continuación, y las del sistema de salud. Un ejemplo de investigación focalizada en el sistema de salud: evaluación del programa Información, Educación y Comunicación en madres solteras. Clarísimo, ¿no? El enfoque está en promoción de la salud, más ligado al sistema de salud y cómo funciona. Pero ahora vamos a focalizarnos en las investigaciones epidemiológicas. Esta es como que una de las clasificaciones más utilizadas en investigación médica. Pero van a notar que muchos de estos tipos de investigación ya los hemos visto antes, desde estas otras clasificaciones. Por lo tanto, vamos a ir cruzando y hibridando las categorías de tipología. Entonces, este es un modelo, hay varios modelos que pueden tener ciertas diferencias, pero no se preocupe cuando se encuentra una clasificación ligeramente distinta, porque hay variaciones, no es un estándar absoluto. Entonces, las investigaciones epidemiológicas se pueden clasificar en observacionales, no observacionales e integrativas. ¿Cuáles vamos a abordar? ¿Cuáles nos interesan ahorita? Nos interesan las observacionales, la mayoría de ellas, tanto descriptivas como analíticas. Vamos a llegar hasta ese punto del contenido. Por lo tanto, lo primero es tratar de establecer una distinción entre observacional y no observacional, que hace referencia. Puedes volver al ejemplo de las ratitas, ¿no? Aquí en tu cajita, estás en tu casa, experimentando en tu lado. En ese caso, ¿qué es el presupuesto del investigador? Tienes tus ratas, tienes tu caja y estás por fuera y vos controlas todas las circunstancias sobre tus ratitas. ¿Qué quiere decir que controlas las circunstancias sobre tus ratitas?
que dependiendo de lo que estás queriendo investigar, les das comida cuando el estudio lo requiere, les quitas la comida cuando el estudio lo requiere, les pones un laberinto cuando el estudio lo requiere, o al fin y al cabo si no se muere, agarras así la boca. Al fin y al cabo controlas absolutamente todas las circunstancias y variables de tu experimento o de tu investigación. A eso hace referencia esta característica de que sean observacionales o no. Las investigaciones observacionales, o en las investigaciones observacionales, el investigador no interviene en los resultados de la investigación. Es decir, simplemente observa y anota, se puede decir de alguna manera. No hay intervención. Sin embargo, en las investigaciones observacionales es todo lo contrario. El investigador tiene el control absoluto de la investigación, como el investigador de las ratitas. Si se muere la ratita, yo le pongo comida cuando quiero, controlo absolutamente todas las variables, interacciones y contexto de la investigación. Esa es la diferencia entre observacional y no observacional. Por lo cual, las observacionales se llaman también no experimentales o sin intervención, y las no observacionales se llaman experimentales o de intervención o con intervención. Las integrativas son un grupo distinto. Bien, nos focalizamos en las observacionales. Entonces, hay un grupo de investigaciones en las que el investigador no interviene, y algunas de ellas pueden ser descriptivas y otras de ellas pueden ser analíticas. ¿Dónde hemos visto descriptivo hasta ahora? Hace ratito, ¿no? En la clasificación de acuerdo a la clase, exploratorio descriptivo. Y les decía hace rato, es muy frecuente que las investigaciones de prevalencia más sencillas, más simples, sean descriptivas, porque aquí lo encontramos. ¿Cuáles son las investigaciones descriptivas de acuerdo a este modelo epidemiológico? La primera se llama investigación observacional descriptiva de incidencia. La segunda, observacional descriptiva de prevalencia, del que habíamos hablado. La tercera, observacional descriptiva ecológica, que no nos interesa mucho, está solo para la clasificación. La cuarta, observacional descriptiva, reporte de caso. Y la quinta, observacional descriptiva, serie de caso. ¿Sí? Entonces, reporte de caso, serie de caso, prevalencia, incidencia. ¿Cuál de estas es la más utilizada y que tal vez tiene un cierto nivel de relevancia? Las de prevalencia, pero a pesar de eso son muy sencillas, muy simples. ¿Bien? Vamos a partir por un ejemplo de prevalencia. Esto pasamos por la incidencia y vamos a hablar de reporte de casos y estudios de casos. No se olviden que estamos en observacional descriptivo. De prevalencia, ya saben que prevalencia es la cantidad de gente que se enferma con algún problema en relación a la cantidad de gente que pudo haberse enfermado. Esa es una prevalencia. Pero también podemos llevar el ejemplo a otras cosas, obviamente, no necesariamente a que la gente enferme. Ejemplo, en un aula o en el aula de alumnos del primer año de medicina, el profesor encuesta a sus alumnos tratando de ver cuáles son sus estilos de vida. Principalmente dos: si fuman y si hacen actividad física. Entonces el resultado muestra que los alumnos que fueron ese día a clase, el 40% de ellos eran fumadores y el 60% sedentarios. ¿Cómo vamos con estos datos? ¿Coincidan con la realidad oral? De cada 100, ¿cuántos creen que fuman permanentemente? Menos, ¿no? Yo creo que está alrededor del 20. ¿O creen que son más? ¿Más? Entonces, ¿predican? Hay mucha gente que fuma. Sí, siendo jovencita. Claro, no, pero ya, entonces, imaginamos 30%. Pero y el otro sí debe estar alto. ¿Cuántos son sedentarios? La mayoría, si no te das tiempo para moverte, hasta todo el tiempo estás. En inglés hay una palabra para eso, es un concepto que se llama couch potato. Couch potato es como una patata, una papa sentada en el living. Es medio peyorativo, ¿no? El americano promedio que no se levanta ni para ir a patio a su living. Bien, bueno, ese es el escenario. Estas son prevalencias, sí, porque las prevalencias son porcentajes. La prevalencia de fumar y la prevalencia de sedentarismo. Y como pueden ver, son cosas bien sencillas. Solo sacas la prevalencia y ya está, y la describes en un contexto muy específico. Ahora, ¿por qué les digo que es muy sencillo? Porque, como saben, en la carrera hay una sola modalidad de titularse. Cuando llegan a sexto año, hacen su internado y después hacen su servicio social rural obligatorio, y en base a eso hacen una investigación bien cortita y se crea una monografía. Una monografía es un documento infinitamente inferior en calidad al ensayo que ustedes han hecho, ¿no? Por ejemplo. Pero hay un problema en estas monografías, que primero que hay como que una industria de producción de monografías establecida,
vende monografías o hace monografías por $100, ¿no? Entonces, ¿qué es el acto más deshonesto que puedes hacer contigo mismo cuando llegas a tus padres? ¿Qué es lo que les hablaba? Los dos grandes pecados de la academia son ser falaz o inventar, ¿no? O sea, esto de plagio o invento. Entonces, hay una industria armada ahí, y entonces hay como que bancos de monografías, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de que pagan $100, te venden la misma monografía que ya ha presentado alguien y le cambian una cosita, y si tu tribunal está informó del asunto, te aplazan, ¿no? Se les paga $100 para que te aplacen. Pero ¿a qué voy? El 90% de las monografías en el internado rotatorio son de este tipo de investigaciones, observacionales descriptivas de prevalencia. Entonces los títulos en las monografías aparecen: prevalencia del Chagas, prevalencia de la ciudad, prevalencia de este, prevalencia de otro. Y lo que yo realmente no sé es cómo puedes armar un documento de 100 hojas con una prevalencia. Pero sí lo hacen, ¿sí? La prevalencia, no sé, la prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años al municipio de Culpina es 40%. Te dan la reflexión de 10 páginas, ¿no? Y además que no hacen estados de arte complejos, porque no aprenden a hacer estados de arte complejos. Pero resulta que sus monografías son de 100 páginas. Hay gente que viene con monografías de 200 hojas. Empieza a ver, y obvio, es obvio que hay una industria de la mentira, ¿no? Una industria de la falacia estas décadas, digamos, donde compras y vendes información que no es pagada. Y además no se olviden que estas investigaciones están ligadas al CEDES, porque son coparticipadas el CEDES con la universidad, porque ese servicio rural obligatorio no es de la universidad solamente, es un convenio igual que las prácticas que ustedes hacen. Entonces, ahí tenemos un problema. Y yo les recomendaría que una vez que ya están un poco más sólidos en esto de hacer estados de arte, todo lo demás que sí están muy sólidos, de confeccionar protocolos, traten de no hacer estudios descriptivos de prevalencia. ¿Por qué? Porque así como ya está estandarizada la industria de producción de los estudios de prevalencia para la monografía, también está estandarizado con un trufillo de mérito en contra del mérito del estudiante. Así que cuando vienes con tu prevalencia, por lo menos a mí me pasa, voy a tener que escuchar 15 minutos y 90% de probabilidad que sea un plagio, ¿no? Así que, a mí me pasa, entonces un demérito, es como que te demeritas a vos mismo. Lamentablemente no debería ser así, pero la tergiversación de la información ha llevado a eso. Pero existe esta posibilidad de hacer investigaciones observacionales distintas de prevalencia. Después tenemos otro tipo que no es tan frecuente, que se llaman investigaciones descriptivas de incidencia. ¿Cuál es la diferencia entre la incidencia y la prevalencia? Alguna vez lo marcaron en curso en teoría, pero luego lo otra colación. Por ejemplo, si quisiera hacer, no sé por qué, cierto que el celular vibra, qué rápido, no vibra. Estoy en la paranoia de la vibración. Bien, descriptivos de incidencia. Resfrío, imagínate, resfrío común. Queremos hacer la prevalencia del resfrío común en este curso, en nuestra aula. Prevalencia del resfrío común en el aula, ¿cómo lo haría? Simplemente les pregunto, ¿no? ¿Quiénes de ustedes están resfriados? Levantan la mano, levantan la mano y dirán yo. Entonces, imagínense que es el 50%. Si fuera el 50% sería la prevalencia en el curso tantitos, en la población tantitos, en este rango de edad tantitos será 50%. ¿Para cuál es la diferencia con la incidencia? La incidencia es distinta porque a la incidencia le importa cuándo se han enfermado, no solo que estén enfermos ahora. Entonces, en la prevalencia no importa cuándo se han enfermado, porque estoy viviendo. A ver, ¿dónde estabas? ¿En tu centro? Se han enfermado, centro de medición. La incidencia habitualmente mide solo a los que se han enfermado en el periodo en el que estoy evaluando. Por lo tanto, si les digo quiénes están enfermos y levantan 50% la mano, y después les pregunto ¿cuántos están enfermos? Y me dicen, yo me enfermo ayer, bla, 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 ya no me importa para la incidencia. Pero si alguien levantara la mano y me diría, pero si yo me estoy sintiendo enfermo o enferma hoy, tú eres incidencia de este grupo. Por lo tanto, si es 1 de 100, la incidencia es 1%. Me dejo entender, ¿no? Esa es la diferencia fundamental de la incidencia. Interesa el momento en el que te enfermas, o sea, que el momento en el que te enfermes ingresa en el periodo que está siendo estimado. Y en la prevalencia no importa cuándo te has enfermado, si una hora, hoy día, ayer, antes de ayer, sino que en el momento de la medición cuántas personas están enfermas. Bueno, aquí hay un ejemplo un poco desplazado, un poco distante del anterior, pero que muestra, por ejemplo, cómo se puede medir incidencia.
Porque la incidencia en este caso no es transversal, sino la incidencia muchas veces necesita seguimiento. Dice, el profesor ofrece, siguiendo el ejemplo anterior, a los fumadores la posibilidad de formar parte de un programa de cesación de hábito. Posteriormente, a los que participan y dejaron de fumar después de recibir la intervención, se les sigue durante un periodo de 2 años para ver si siguen fumando o si dejaron el hábito completamente. ¿Cuál es la incidencia que se está midiendo en este caso? Si aparece o no aparece el hábito de fumar de nuevo en un periodo de tiempo específico. A eso se está refiriendo este ejemplo. Ahora, en este marco de la industria de la mentira, bueno, el marco de la industria de la mentira de las monografías en nuestra facultad, esta también es una curiosidad, porque pero es incidencia y la curiosidad de los documentos. Estos documentos, muchos de ellos están en bibliotecas, en sedes, y hay una copia en la biblioteca de la facultad. Por lo tanto, como siempre quieres engañar al sistema, ya sabes, ¿no? Muchas personas, cuando están incluso en primer año, pasó varias veces, se van a la biblioteca y buscan monografías del internado, asumiendo de que las monografías que se presentan sirven para algo, ¿no? Y todavía le preguntan a la biblioteca, ¿cuál es la mejorcita que tiene? Biblioteca de Noride, la cualquiera. Entonces no falta el chico que saca una de ahí y viene y me presenta eso. Y entonces cuando me presentan eso en el protocolo, automáticamente, prevalencia de tantos, digamos, un signo tantos, empieza a ver 100 hojas, ¿no? O sea, de prevalencia. Entonces, es una de las derivaciones de este sistema de plagios altamente mentiroso, digamos, que existe en la facultad. Y otra de esas formas es esta. Como la mayor parte de las personas que hacen eso no tienen idea de la diferencia entre un concepto y el otro, y les dicen, no, se presenta lo mismo porque este medio que se da cuenta, no se cierra la comilla, cambia la palabra prevalencia por incidencia. En lugar de prevalencia de hallazgo, incidencia de hallazgo. Y cuando ves el documento, todo el documento es prevalencia de hallazgo. Y el título es incidencias. Eso es un círculo. Pero ojalá y no les pase. No cambien la palabra prevalencia por incidencia sin saber qué es. Vamos eventualmente. No solo ahora, y menos aún lean monografías del internado para guiar sus investigaciones, sea este año, el segundo, el cuarto, cualquier año. El 90% es basura de un sistema que está totalmente corrupto, ¿no? Corrompido. Entonces, trate de que no les pase. Si quieren guiarse en algo, hagan su estado del arte. El estado del arte les va a fundamentar todo. Ya saben cómo hacerlo en cualquier momento. Más chiquito, más grande, no importa. Entonces, hagan su estado del arte y ya está. Bien, los estudios ecológicos no los vamos a ver, nos interesa. Pero sí vamos a ver el reporte de caso. Bueno, el reporte de caso, a pesar de que no es tan epidemiológico, algunas clasificaciones lo incorporan. El reporte de caso es el famoso caso clínico, ¿no? Y es el famoso caso clínico en especial en los hospitales. ¿Por qué digo el famoso caso clínico? Porque tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas medio raras, medio malas. Porque si ustedes conocen más o menos un poco la vida hospitalaria, si no, pero ya lo van a hacer más adelante, los hospitales en general lo que hacen es asumir un día dentro de su cronograma de organización para hacer sesiones clínicas por área, por departamento y demás. Entonces el hospital sabe, ¿no? Ya sábado o viernes es la sesión de casos clínicos de pediatría o de cirugía, o va a haber una sesión especial para esto, para lo otro. ¿Y qué pasa en las sesiones de casos clínicos o del reporte de casos? Pues viene el médico, habla su historia clínica, presenta su caso. ¿Por qué se define el reporte de casos? Son casos raros, inusuales, que terminan siendo curiosos para la presentación. Entonces, termina de presentar su caso y dice, bueno, este es el caso, pasó esto, punto. Hay una serie de comentarios, intercambios y demás. Hay unas cuantas discusiones de por medio, habitualmente no ligadas al contenido del conocimiento, sino a antipatías personales, ¿no? Pero no hiciste mi turno, ahora te voy a tratar de cuestionar lo que estás presentando. Termina la sesión clínica, todos salen felices, se felicitan y no pasa nada más. Entonces, voy a plantear qué es lo malo de eso. Lo malo de eso es que parece que hemos construido en América Latina y en nuestro país en particular una especie de fetiche o de sublimación de la idea del caso clínico, que subsana una especie de deficiencia que tienen los hospitales. Porque muchas veces a los hospitales se les dice, ustedes que investigan, ¿no? se los cuestionan. Pero y el hospital, en lugar de responder, nosotros atendemos pacientes, porque lo que hacemos es asistencialismo, tratan de aparentar que también hacen investigación.
Y parece que el justificativo de esta apariencia son las sesiones clínicas que no llevan a ningún lado. O sea, el caso clínico, el repito, es como que el chisme académico del día y se acabó. No tiene ninguna repercusión más. Entonces, ese es como que un problema, es una gran limitante de los estudios de caso y de los reportes, serie de casos, que son como que no un caso, sino varios casitos sobre una misma cosa. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? La fetichización de los casos clínicos está ligado a este intento de subsanar la necesidad de hacer investigación en un ambiente que no tiene por qué ser investigativo. Bien, este es un ejemplo de un estudio de caso, una estructura más o menos estándar. Dice: se reporta el caso de una persona a quien se le hizo especialmente el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, más o menos antigüita, documentándose después otra enfermedad autoinmune, que es la enfermedad celíaca, que es básicamente que no puedes comer trigo, ¿no? Ningún derivado de trigo, porque el gluten es una proteína que está en el trigo que desencadena una inflamación generalizada en todo tu organismo. Cada vez es más frecuente, curioso, porque está relacionado con las modificaciones genéticas que hemos hecho al trigo. El trigo es tal vez el alimento más consumido, más distribuido en la historia de nuestro planeta. Sin embargo, en el siglo XX hemos desarrollado una especie de intolerancia o alergia al trigo que no existía antes del siglo XX, que es bien curioso. Por eso tus papás podían comer 20 panes, ¿no? En 1950, y no se hinchaban. Cuando vos te comes tu tortita de cumpleaños, tu barriga mide medio metro, ¿no? No es porque te ha caído pesadito, es porque probablemente no puedes digerir una proteína que es modificada genéticamente. Entonces, y eso puede generarte muchos problemas de salud, incluyendo demencia hasta artritis, ¿bien? O sea, hay un montón de cosas candidatas en la celíaca. Entonces, que se diagnostican histológica y serológica. La persona presentó elevación de las aminotransferasas, que son unas enzimitas que se producen cuando tu hígado está inflamado y muy mal, que una vez presentada la enfermedad celíaca se pensó podrían atribuirla a la enfermedad de fondo. Sin embargo, si bien los trastornos articulares desaparecieron por completo con la dieta libre de gluten, las anomalías bioquímicas, es decir, estas aminotransferasas hepáticas, persistieron. Esto llevó a la consideración de una posible hepatitis autoinmune, además de la enfermedad celíaca y además del lupus eritematoso, que se documentó mediante una biopsia hepática a los 3 meses del diagnóstico de la enfermedad celíaca y estricta directa del gluten. Se inició el tratamiento con prednisona, que es un corticoide, y con azathioprina, que es un inmunosupresor, con lo cual las aminotransferasas se normalizaron completamente. Se presenta la secuencia de los hechos con sus resultados y una revisión de la literatura. Este es un caso clínico estándar, con una estructura específica. ¿Por qué es un caso clínico? Pues raro. Aquí no es tan raro ahora, pues raro, 3 autoinmunes al mismo tiempo y con una hepatitis autoinmune más asociada. Cada vez con más frecuencia tenemos enfermedades autoinmunes en gente joven, que tiene mucho que ver con lo que comes, y tiene mucho que ver con estas predisposiciones de determinadas de la salud que no existían antes. Entonces, este es un reporte de caso clásico. Ahora veamos otro tipo de investigación que es muy parecido a este, que se llama estudio de serie de casos, que no es solo una situación o un casito, sino son varios. Aquí tenemos el ejemplo. Responde la misma lógica, ¿no? Cosas raras. El cáncer de tiroides en la edad pediátrica es extremadamente raro. Aquí ya se está diciendo por qué se está utilizando este grupo de personas. Y tiene un comportamiento biológico diferente al del adulto. El objetivo de este estudio es analizar la experiencia quirúrgica local en los últimos 27 años. Y el estudio de serie de casos describe las características anatomoclínicas quirúrgicas, resultados del tratamiento y condición actual de las personas analizadas mediante estadística descriptiva. Se intervinieron quirúrgicamente en estos 27 años 8 personas por cáncer tiroideo, 6 mujeres y 2 hombres con edad promedio de 13 años, entre 9 y 15 años. 5 tenían antecedentes familiares por patología tiroidea y 4 presentaban al momento del diagnóstico linfadenopatías metastásicas cervicales, ninguna evidenció diseminación sistémica. Todos presentaron estado eutiroideo y diagnóstico histopatológico. El diagnóstico histopatológico concluyó y 3 puntos seguidos porque esto sigue. Entonces claramente se muestra que es una cosa rara. En 27 años apenas hay esta cantidad de casos de cáncer tiroideo en la pediátrica, ¿no? Por eso se están presentando una serie de casos. Pero lo mismo, o sea, parece más un anecdotario, o sea, que no tiene una función muy clara. Y obviamente parecen más investigaciones clínicas, ¿no? O sea, no parecen investigaciones con matiz epidemiológico, pero esta clasificación en particular las incluye. Entonces, si vamos a
a la frecuencia de este primer esbozo que hemos visto. Dentro de las descriptivas, las más frecuentes son las de prevalencia. A continuación, las de incidencia. Las psicológicas no nos interesan por ahora, y después están los reportes de caso y serie de casos, que son más hospitalarias, pero que tienen esa limitante que acabo de marcar, que parece más una anecdotaria. Ahora vamos a ver las investigaciones analíticas, y volvemos a esta palabrita que esta mañana lo decía, la de lo directo que todavía no hemos hablado. Analítico en esta clasificación no quiere decir que analizas. ¿Por qué digo eso? Porque en muchos de los documentos, o cuando arman sus protocolos, o cuando arman algún documento de investigación y ponen esto de mi investigación será observacional, analítico, y están justificando, dice, será analítico porque he analizado la información. Obviamente no es analítico por eso, ¿no? O sea, podría ser lógico decir eso, pero en este caso no. La palabra analítico es sinónimo de correlación, es sinónimo de relación matemática. Por lo tanto, hay varias palabritas que son sinónimas hasta ahora: relación, correlación, asociación, analítico. Todas estas son lo mismo, son un tipo de investigación correlacional que necesita verificación de un modelo matemático de correlación específico. ¿Bien? Por lo tanto, cuando dices mi investigación será observacional analítico, lo que estás diciendo es voy a tratar de demostrar la asociación probabilística matemática de al menos estas dos variables. No es que estás analizando la información. ¿Bien? Eso hay que tenerlo sobre esto. Observacionales analíticas pueden ser, y aparece de nuevo aquí la palabrita, de prevalencia. Estas son prevalencias más complejas. Y si quieren hacer algo de prevalencia, sí les sugeriría que hagan prevalencia, pero analítica, no prevalencia descriptiva. Entonces, observacional analítico de prevalencia también se llama observacionales de prevalencia con un componente analítico. Es muy frecuente también que las citen de esa forma. Y las otras dos que las hemos mencionado en la otra clase, que son las de casos y control y las de corte, cuando veíamos aquella clasificación, les decía en medicina, estas se llaman de casos y control y se llaman de corte también, por lo que ya estamos más o menos relacionados con esto. Veamos qué son los analíticos los analíticos de prevalencia. Aquí tenemos una imagen que nos ayuda a pensar. Ejemplo, un estudio que pretende establecer la prevalencia del cáncer de colon, quiere decir cuántas personas se enfermaron con cáncer de colon versus las que podían enfermarse, en mujeres de 30 a 45 años del municipio de Yacuiba, y los factores dietéticos asociados a la aparición de este cáncer. ¿Cuándo voy a ejecutar esto o en qué periodo de tiempo me interesa? Mayo 2005. Entonces, ¿qué es lo primero que debo buscar? El qué, ¿no? ¿Qué se quiere investigar? La prevalencia del cáncer de colon y los factores dietéticos asociados, es decir, una variable que es un factor de riesgo y otra que es el efecto, el resultado que vendría a ser el cáncer, la prevalencia del cáncer. Entonces, en este escenario, ¿cómo se está pensando el modelo? ¿Qué me está sugiriendo la frase? La frase me sugiere que voy a recolectar toda la información en mayo de 2005, toda la información a factores de riesgo en ese momento, si es que está este factor de riesgo presente en estas personas o no, y además, cuál es la prevalencia del cáncer en ese mismo grupo de personas. Entonces, si yo me voy a esta esquemita que tengo aquí, de acuerdo a su finalidad, esta investigación es aplicada, es claro, ¿no? Quiero resolver un problema de la realidad. De acuerdo a su temporalidad, y aquí viene la pregunta, ¿será transversal o será longitudinal? ¿Qué dice? ¿Y por qué? ¿Transversal o longitudinal? Me voy a la pregunta de nuevo. Transversal. ¿Transversal? ¿Alguien dice que es longitudinal? Por consenso mayoritario y democrático será transversal. Sí, es transversal. Porque voy a recolectar la información sobre el factor de riesgo y sobre la prevalencia al mismo tiempo en un momento determinado. Ahora, ¿por qué será analítico? Porque me voy a aplicar unas pruebas matemáticas medio sincronas o muy complejas para ver si hay algún tipo de relación de asociación estadística entre lo que comen y la aparición del cáncer. ¿Bien? Entonces, este es un modelito interesante, no es muy complejo, pero tampoco pertenece a la industria de la falsificación de monografías, ¿no? Porque ya necesitas un cierto nivel de conocimiento para poder armar eso. Si quieren hacer una investigación, bueno, esto no les había mencionado. Voy a volver a este que dice aquí, que
que sí es importante. Toda esta clasificación que están viendo, aquí, es enfoque cuantitativo solamente. No hay investigaciones cualitativas en esta tipología. Todos estos tipos de investigación son cuantitativas y son, por lo tanto, paradigma positivista. Toditas. Nada que esté aquí es cualitativo. Entonces, con esa mención, vuelvo acá. Por lo tanto, lo analítico está asumiendo que establece una relación matemática entre dos variables, entre la aparición del cáncer y la dieta en particular. Entonces, en ese escenario, ¿cuál es el enfoque y cuál es el paradigma? Ya lo sabemos, está clarísimo. Quiero medir estas cosas. Esta investigación es transversal también, es aplicada. Y si lo llevo a la clasificación del alcance que hemos visto hace rato, ¿será exploratoria? No. ¿Es descriptiva? Sí, es descriptiva. Porque además, su nombre no es descriptiva, pero porque las descriptivas están atrás. ¿Qué será dentro de exploración, descripción, correlación y explicación? Es súper claro que es correlación. Porque estoy tratando de establecer una relación matemática, aunque sea muy pequeña, entre dos grupos de variables. ¿Bien? A pesar de que la frase no está utilizando la palabra influencia, relación y correlación. Bien, pasamos al segundo ejemplo. Analíticos de casos y control. Por eso voy a colocar todo el esquema. Este es un esquema nada más. En las investigaciones de caso y control hay un grupo de personas a las que se les llaman casos y otro grupo de personas a las que se les llaman controles. ¿Cómo se diferencian? ¿Por qué algunos son casos y otros son controles? Bueno, primero vamos a hablar de la similitud. ¿Bien? Para hacer caso y para hacer control tienes que ser igualito. Por lo tanto, los casos y los controles son idénticos en todo. ¿Idénticos en qué? En la mayor parte de sus características. Tienen que ser personas que tengan la misma edad, el mismo género, el mismo sexo, que vivan en el mismo lugar, del mismo barrio, o sea, lo más emparejadas posibles. ¿Bien? Casos y controles. Con una sola diferencia. Y la diferencia es que los casos están enfermos con lo que estás estudiando y los controles no están enfermos. Es la única diferencia. Por lo tanto, los controles están sanos y los casos están enfermos, pero son igualitos de todo lo demás. Entonces, ¿qué haces? Dices, yo quiero investigar este problema de salud porque decíamos antes que los casos y controles es partir de los problemas de salud buscando factores de riesgo determinantes hacia atrás. No se olviden que este modelo, en esta clasificación, es una investigación longitudinal retrospectiva, porque buscas desde el tiempo actual hacia atrás factores de riesgo determinantes que han podido generar la aparición del problema. Entonces, los casos son los que están enfermos o los que tienen un problema de salud. Y los controles, los que están sanos, pues son idénticos. El modelito nos muestra qué es lo que supuestamente debería pasar. El modelo de casos y controles dice esto. La mayor parte de los casos están enfermos porque se han expuesto al factor de riesgo o al determinante. Por lo tanto, el circulito es más grande que el circulito blanco, en el diagrama. La mayoría de ellos han estado expuestos y la mayoría de ellos van a terminar enfermando. Esa es la idea del modelo. Un grupo de personas muy chiquito no va a estar expuesto y por lo tanto no va a enfermar, pero el modelo te dice que se debería esperar esto. En el caso de los controles es lo inverso. En blanco, la mayor parte de la gente no está enferma, por lo tanto lo que esperamos es que la mayoría de ellos no hubiesen estado expuestos al factor de riesgo. Y un pequeño grupo de ellos sí, pero la mayor parte no. Entonces, cuando se entiende más o menos cómo funciona el modelo, podemos ir a un ejemplo. Reemplazando el diagrama, lo tenemos aquí, esta es la línea del tiempo, punto actual, retrospección hacia atrás. Ejemplo, una investigación que pretende establecer la relación, aparece la palabrita y ya estoy como que, ya sé, ¿no? Cuantitativo, positivista, correlación matemática, analítica, si prefieren, entre la lactancia materna mayor a 3 meses y la aparición de cáncer de mama en mujeres de 30 a 45 años en un hospital en particular. ¿Hay variables? Sí. Dos variables que se quieren relacionar. ¿Cuál es la primera? Si viste de lactar más de 3 meses o no a tu hijo. Y la segunda, si tienes cáncer de mama o no. Por lo tanto, si voy al modelo, tengo que partir de la gente enferma. Mujeres con cáncer de mama, en ese rango de edad, en ese hospital. Quiero saber si han estado expuestas a lo que yo presumo que es el factor de riesgo o no, que es haber dado de lactar menos de 3 meses a sus hijos. Por lo tanto, las imágenes están deliberadamente de un tamaño distinto, ¿no? Se asume desde el modelo que la mayor parte de las mujeres que han probado con cáncer no han dado de lactar hasta los 3 meses y han pasado a biberones o fórmula por alguna razón.
y un menor porcentaje no ha sido así, por lo tanto la mayoría terminó enfermando. En los controles, mujeres con las mismas características, salvo que no están enfermas. Rastreo hacia atrás, y en este caso presumo que la mayor parte sí han dado de lactar durante más de 3 meses y que eso ha sido un factor de protección, por eso no han enfermado. Entonces, no es que tengo todos los datos, que recolecto la información, hay un montón de correlaciones matemáticas a través de modelos y de programas muy específicos que me dirán si efectivamente todos los datos que tienes parece que si no das de lactar más de 3 meses, eso parece que modifica la posibilidad de que se desarrolle o no cáncer de mama. Ahora, si es un modelo más explicativo, la direccionalidad me la dará el modelo matemático. Si no, lo presumo yo, que primero hay que dejar de dar de lactar a menos 3 meses para que se pueda manifestar el cáncer habitualmente. ¿Bien? Este es un modelo de casos de control estándar, habitual. Y, bueno, igual lo comento hasta ahora, ¿no? El ejemplo anterior y este ejemplo tiene un montón de evidencia publicada. En la relación entre... ¿Hemos usado este ejemplo? No. Luego, pero creo que no lo he mencionado. Las imágenes. Sí, no ha pasado. ¿Por qué no me han dicho cómo lo he pasado? Volviendo, haciendo un rewind de prevalencia analítica, el ejemplo era el que tienen en las imágenes. El ejemplo de prevalencia analítica era este. La primera imagen es carne parrillada. La segunda imagen está haciendo referencia al cáncer de colon. Me estaba volviendo esta imagen porque les quería decir que esto tiene un montón de evidencia publicada. Técnicamente todas las investigaciones que aparecen demuestran que hay una asociación estadística muy importante entre el consumo sostenido de carne roja cada vez más y la aparición de cáncer de colon, principalmente en mujeres de este rango de edad, ni siquiera en hombres como la imagen. Un montón de evidencia publicada. Por un lado, carne de vaca, fundamentalmente.